Buenas tardes, mi nombre es Josué Daniel Aceves Monreal y estudio en el Instituto UVEG. Estudio la carrera de Derecho y mi matrícula es 2302-2539. Mi profesora es la licenciada Laura Karina Reyes Ramírez y actualmente curso la materia de Derecho Internacional. Presento el reto 5 que se titula ¿Qué reglas se rompen? En este reto, la plataforma nos proporciona 5 películas que nosotros podemos escoger para posterior a ello realizar un análisis que presentaremos adelante. En este caso yo escogí la película del francotirador. El conflicto bélico se desarrolla en el 2003, en la guerra que ocurrió de Estados Unidos contra Irak. Destacar que esta guerra se suscitó por dos motivos. Primero, Estados Unidos alegaba que tenía que desarmar el gobierno iraquí, puesto que tenían armas de destrucción masiva. Esto le sugería un conflicto, una amenaza a Estados Unidos, por ello que decidió no respetar la soberanía del país iraquí y irlos a invadir. Ahora, también otro de los motivos era acabar con el gobierno del dictador presidente Saddam Hussein. Estos eran los motivos que detonaban el por qué se presentó el conflicto. De hecho, la película en gran parte del tiempo se suscita en las tierras iraquíes. Ahora, posterior a esto voy a presentar los distintos tratados, derechos, convenios que se transgreden en esta película. La UNICEF es un organismo internacional, presenta la Convención sobre Derechos del Niño. En su artículo 16 menciona que ningún niño será objeto de injerencias, arbitrariedades, ilegalidades hacia su vida privada, familiar, su domicilio, etc. Menciona este apartado del domicilio porque en una parte de la película, cuando van a saquear las casas los militares estadounidenses, no respetan este artículo 16, puesto que están irrumpiendo en la propiedad privada del menor y, bueno, terminan transgrediendo ese artículo 16. Posterior a ello, el artículo 37 menciona que ningún niño sea sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Hago mención de ese artículo, puesto que más adelante en la película a un niño lo torturan frente a su familia. Un taladro se lo pasan por su pierna, posteriormente su cabeza, lo cual termina matándolo y torturándolo de la misma forma. También menciono que para esto otro derecho humano que se transgrede es que todo el pueblo está bajo amenaza del líder iraquí, puesto que cuando asesina al niño y al padre a balazos, él menciona, y esto le va a pasar a todo aquel que le brinde información a los Estados Unidos, lo cual llena de miedo al pueblo, a los habitantes iraquíes y terminan estando bajo amenaza. Otro convenio del que hago mención es el de Ginebra, relativo a la protección de vida de las personas civiles en tiempos de guerra de 1949. El artículo 25 nos menciona las condiciones de alojamiento de los prisioneros de guerra que tienen que ser tan favorables como si fuera un aliado del Estado. Hago mención del artículo 25, puesto que en la película más adelante se muestra cómo estaba torturado y cómo se mostraba el cadáver de un soldado de los Estados Unidos que fue torturado por los iraquíes. Aquí se transgrede este artículo, puesto que no se le mostró ninguna dignificación a esta persona que terminó siendo torturada, a pesar de la existencia de este convenio. También menciono la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Menciono el artículo 3, que dice que todo individuo tiene derecho a la vida. El artículo 5, que dice que nadie será sometido a torturas ni a penas de otros, y ni a tratos crueles, inhumanos ni degradantes. Estos derechos humanos se transgreden cuando el pueblo iraquí, como ya mencioné anteriormente, termina sometiendo y sobajando a los civiles iraquíes, que ni siquiera tienen que ver con el conflicto entre los estados. También menciono el derecho internacional humanitario, que dice en el apartado 8 que una de las principales normas del derecho establece que toda persona que haya caído en el poder enemigo tiene derecho a recibir un trato humano. De hecho, tiene varios apartados en donde menciona cómo se debería tratar y dignificar a este prisionero de guerra. El tema con esto es que, como mencioné en el cadáver que se encontró en la película, pues la evidencia mostraba que no se le dio un trato digno y justo. Ahora, para concluir con mi trabajo, hago mención de por qué es importante respetar la soberanía de los estados. Menciono que cada país tiene ideas y culturas distintas. Remontándome a la filosofía de derecho internacional, se entiende que lo que funciona, el mecanismo que funciona en un país, no necesariamente puede funcionar y ser aplicable en otro país. Ahora, es importante entender que cada país funciona de manera distinta y a raíz de ese entendimiento y aceptación es que se promueve más el respeto, de que aunque sean distintos, no necesariamente tienen que ser malos, puesto que ambos terminan funcionando.
Eso por un lado. Ahora, si un ciudadano entiende que los países se respetan mutuamente, pues se entiende que hay menos posibilidades de guerras y conflictos y gracias a ello, pues no solo los ciudadanos, sino que los estados pueden estar en paz. Ahora, remontándome a la pregunta de por qué es importante respetar el derecho internacional, menciono que las leyes internacionales mencionan un espectro de valores, de derechos que se deberían seguir a pesar de esas distinciones de ideas y mecanismos. Es decir, si cada país es distinto jurídicamente, filosóficamente, en cuanto a valores y cultura, está bien, siempre y cuando siga una normatividad sugerida y aceptada por todos los países. Si estos dos factores se combinan, crean estados más seguros, crean una dignificación al ser humano más justa y constante. Por ello que me parece necesario respetar ambos puntos.